Un placer estar con ustedes nuevamente, hoy 10 de mayo. Estamos aquí nuevamente reunidos y ustedes viéndome a través de estas redes para compartir el mensaje del Señor y poder aprender lo que hemos estado estudiando en el transcurso de estos domingos que han pasado, el Evangelio Cuádruple. Un día como hoy, 10 de mayo, domingo 10 de mayo, quiero también aprovechar y enviar un saludo a todas aquellas madres en su día. Felicitaciones, que el Señor siga bendiciendo grandemente y que así como esa mujer virtuosa que ha colocado el Señor en ese hogar, siga ayudándole, derramando de su sabiduría, de todas sus riquezas espirituales. Y quiero enviarle un cordial saludo y principalmente las felicitaciones a mi madre Yoleida de Suárez, que sé que me está viendo por aquí. Quiero decirte, madre, que te doy las gracias. Para mí es una bendición tenerte como mamá y bueno, el hombre que soy hoy se lo debo primeramente al Señor y también gracias a tus consejos. Así que el día de hoy vamos a comenzar con el estudio de lo que hemos estado viendo, el Evangelio Cuádruple. Ya hemos estado hablando sobre Jesús como nuestro santificador, Jesús como nuestro Salvador, pero el día de hoy vamos a tocar un punto muy interesante que vamos a estar estudiando en conjunto, ya que esto es un aprendizaje tanto para ustedes como para mí, de conocer a Jesús como nuestro sanador. Así que vamos a estar en este tiempo, vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos y pedirle al Señor el día de hoy que nos ayude primeramente a colocar nuestros corazones para escuchar su palabra y también para ponerlas en práctica. Amén. Querido Dios y Padre eterno, te doy las gracias por este día tan especial. Gracias porque nuevamente me permites estar aquí el día de hoy, pudiendo, Señor, compartir esta palabra, este mensaje de gran bendición, Padre, para mi vida y para la vida de nuestros hermanos. Que el día de hoy, Señor, podamos concentrar y colocar nuestros corazones delante de tu presencia, nuestra mente, Señor, esté dirigida a ti y enfocada en ti, y ayúdanos a conocerte cada día más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que el estudio comienza así. Hoy vamos a comenzar y vamos a iniciar con un estudio muy oportuno en medio de toda esta circunstancia que estamos pasando a nivel mundial y como país. Las enfermedades, las situaciones de salud no es una área donde Jesús no esté al tanto. Jesucristo, aún en medio de esta circunstancia, tiene el control y todo está bajo sus manos. Hemos estado aprendiendo durante estos domingos la importancia de conocer a Jesús como nuestro santificador, como nuestro salvador, y el día de hoy vamos a conocer a Jesús como nuestro sanador. Jesucristo está con nosotros en cada circunstancia de nuestras vidas. En las situaciones de enfermedades, Jesús nos acompaña día a día. Y vamos a estar entonces aprendiendo un poco más sobre el obrar de Jesús por medio de esta área. Vemos a través de las Escrituras, principalmente los Evangelios, y uno de los evangelios que me parece más interesante es el Evangelio de Lucas. Lucas, como médico, narra a través del Evangelio de Lucas el obrar de Jesús en cada circunstancia y en cada diagnóstico de enfermedad de cada una de estas personas en ese tiempo. Principalmente una de las situaciones que ocurría en el pueblo de Israel y una de las enfermedades más frecuentes que escuchamos y leemos a través de la palabra es la leishmaniasis o la lepra. Vemos que Jesús, aún en medio de toda esta situación y preocupación también para el pueblo de Israel, Jesús tenía el propósito, la solución para traer sanidad y esperanza a estas personas que estaban viviendo circunstancias bastante difíciles, bastante dolorosas en cuanto a su situación espiritual, en su situación psicológica y social y corporal. Entonces vemos que Jesús está al tanto de nuestras enfermedades, está al control de nuestras enfermedades y lo podemos ver a través de las Escrituras. El día de hoy y a través de los estudios que hemos estado realizando en el ADN de la Alianza, hay dos pasajes específicos que narra sobre esta facultad, ¿no?, que Jesús tiene y esta esencia que Jesús tiene en cuanto a la sanidad. Mateo 8 del 1 al 17 y Santiago 5, 13 al 15 nos habla sobre lo que necesitamos hacer y en quién colocar nuestra confianza en medio de esta
de esas situaciones de enfermedad. Pero lo primero que necesitamos recordar es que Jesús ha venido a la humanidad para cumplir una promesa a través del sacrificio en la cruz. En el capítulo 53 del libro de Isaías, versículo 4, leemos lo siguiente y te invito a abrir tu Biblia el día de hoy. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces leemos aquí en la palabra que dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Así que lo que podemos entender aquí, lo que podemos saber aquí es que Jesús pasó por una situación similar a cada uno de nosotros que hemos pasado por una situación de enfermedad. Así que esto nos da la garantía, nos da la confianza de que Cristo nos entiende y que Él sabe lo que tiene que realizar en nuestras vidas durante este periodo. En Mateo 8:17 leemos lo siguiente: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hemos cumplida esta palabra que se contempla en el libro de Isaías, también en Mateo 8:17, de que Él toma nuestras enfermedades y lleva nuestras dolencias. Él conoce y Él sabe cómo nos sentimos en medio de esa situación de enfermedad. Y lo que también tenemos por esperanza y por promesa es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que Jesús no varía, Jesús conoce nuestra situación y Él está al control, y en su buena voluntad y en su misericordia Él puede traer sanidad a nuestra vida. Lo primero que debemos entender es qué significa la palabra sanidad. Y lo que podemos entender, según la Real Academia Española, es que la sanidad es un término referido a quien goza de salud. Entonces, esa es aquella persona que tiene una vida de bienestar y sin ningún tipo de circunstancia que impida su actividad física. También guarda relación con la palabra salvo. Es por eso que cuando muchas veces llegamos a casa decimos, bueno, llegamos sanos y salvos. ¿Por qué? Porque sanidad y salvación guarda relación. Entonces, sanidad es relativo también a salvación. Pero para comenzar a hablar sobre el tema de la sanidad, lo primero que debemos entender es qué no es la sanidad. Y entendiendo qué no es la sanidad, lo que podemos reconocer es que así como una moneda que pudiese ser original, también pudiese haber una moneda falsificada. Y si hay monedas falsificadas, también hay otros medios que nos demuestra a través de sus filosofías erradas que no es la sanidad. Y muchas personas y muchos creyentes han caído en este tipo de pensamiento y poniéndolo en práctica en su vida. Así que lo primero que debemos entender de lo que no es sanidad es que la sanidad divina no es una sanidad médica. Con esto entendemos que existen médicos, existen medicinas. Dios ha dotado al hombre de mucha sabiduría y de cierto modo esta rama, esta ciencia que ayuda al bienestar del ser humano, contribuye de forma positiva a nosotros en cualquier circunstancia. Pero lo que no debemos hacer o lo que no debemos comparar es que la medicina es una respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque no la conseguimos por medio de la medicina, ni es la bendición especial de Dios sobre los remedios y medios médicos. Así que el propósito de Dios es que nosotros entendamos que a través de Él dependemos y que a través de Él puede ocurrir una sanidad sobrenatural en nuestras vidas. En Mateo 8:17 lo que leemos aquí es lo siguiente: Él mismo tomó nuestras enfermedades. Y recordemos siempre esto, que Él llevó nuestras enfermedades y las puede cargar sin la ayuda del hombre. Así que Jesucristo es quien lleva nuestras enfermedades y también nos da la sanidad a través de ella, solo si está conforme a su misericordia y a su voluntad. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que la sanidad divina no es sanidad metafísica. ¿Qué quiere decir esto? No es un sistema de racionalismo o de curación
por medio de la mente. Hoy por hoy existen un sinfín de filosofías y de teologías erradas que nos enseña de que a través de un pensamiento nosotros podemos curarnos. Por ejemplo, como el control de la mente, la ciencia cristiana, que dan un conocimiento más racional que espiritual, de entender de que la enfermedad en nuestras vidas no existe. Para alguna filosofía, en especial para la filosofía de Hume, y muchas veces este tipo de metafísica va acorde a esta ideología, lo que nos enseña es que la enfermedad es una idea que poseemos y como una idea también nosotros podemos desechar esa idea. Esta filosofía lo que conlleva es al hombre a entender de que todo lo que está viviendo es simplemente producto de una idea. Así que si te estás comiendo una hamburguesa con unas papitas fritas y un refresco, te puedo decir que es solamente una idea si sigue esta corriente de la metafísica. Pero lo que debemos tener en cuenta es que estas filosofías nos revela el espíritu del anticristo. Y en Primera de Juan, capítulo 4, del 2 al 3, nos dice lo siguiente. En el versículo 2 nos declara estas palabras: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces vemos que esta mentalidad metafísica ve todo como una idea, toma la palabra de Dios como una buena idea, toma el proceso de la creación de Dios en el Génesis como una preciosa obra artística, pero simplemente queda como una idea. Jesucristo vino a la humanidad, sí, vino a realizar la obra redentora, pero simplemente es una idea. Lo material no existe, lo que existe es solamente lo espiritual. Entonces, esta sanidad por medio de la metafísica lo que nos dice es una verdad errada de lo que Dios ha hecho. Es que Dios nos ha formado, estamos aquí presentes, pasamos por circunstancias, padecemos enfermedades, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Él es el soberano y omnipotente de nuestras vidas. La tercera característica de lo que nos habla, lo que no es la sanidad, es que la sanidad divina no es sanidad magnética. Y hoy por hoy hemos visto estas ciencias medicinales que nos dice que a través de la energía de nuestro cuerpo podemos transmitir esa energía magnética y traer sanidad a esa otra persona. Entonces, la sanidad divina no es una sanidad magnética. ¿Por qué? Porque el único que tiene el dominio de nuestro cuerpo y que puede traer sanidad a nuestras vidas es Jesucristo. Entonces, no es una corriente misteriosa que fluye de un cuerpo a otro. Cristo es el principal médico por excelencia que puede traer sanidad divina a nuestros cuerpos. Cuarto lugar, nos habla de que la sanidad divina no es el espiritismo. Y muchas veces hemos visto cómo de una u otra forma Satanás, ¿verdad?, con sus huestes de maldad, hace a través de esta práctica una liberación y trae sanidad para el cuerpo de estas personas. Sanidad que es dada, ¿verdad?, por medio de este control que tiene sanidad, que tiene Satanás en la vida de estas personas. Pero lo que debemos entender es que Jesucristo no avala este tipo de sanidad divina. Así que el espiritismo, hermano, aquel que esté practicando algún tipo de esta sanidad, vuelva a los caminos del Señor. En el quinto lugar podemos ver es que la sanidad divina no es la cura por la oración. Cuando leía esta parte me pareció muy interesante, porque no es la cura por la oración. Lo que debemos tener en claro es lo siguiente: no se trata de que orar no está bien, sino el enfoque y el lugar donde le das a la oración. Por ejemplo, un ejemplo tan claro como este.
Hay hermanos que dicen que mientras más oren por él, entonces la sanidad de Dios se va a cumplir en sus vidas. Y esto no es así. Coloca tanto su confianza en la oración que aparta al principal enfoque de su oración, que es Cristo Jesús. Así que lo que debemos tener en cuenta es que Cristo nos sana por medio de su toque divino. Se trata de enfocar nuestra oración en el que puede sanarnos, el que por medio de su misericordia y por medio de su voluntad lo puede lograr, que es Cristo Jesús. Así que no se trata de una cantidad de oraciones que pueda hacer por un hermano, sino la confianza que tú pongas en Cristo Jesús en tu vida. En sexto lugar, es la sanidad divina, no es la cura por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Hay hermanos que su fe va por encima a la voluntad de Dios. Dios tiene que sanarme porque tiene que sanarme. Yo sé que Dios me va a sanar. Y lo que debemos tener es que siempre es Dios quien sana. No es nuestro deseo, no es lo que queremos, sino es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que necesitamos colocar nuestra confianza en Dios y no en lo que nosotros declaramos por nuestros labios. Entonces, siempre Dios es quien trae sanidad a nuestras vidas. Séptimo lugar, la sanidad divina no es por fuerza de voluntad. ¿Qué quiere decir esto? La voluntad debe rendirse a Cristo y entonces el obrar en nosotros para querer y hacer su voluntad. No es yo voy a salir adelante, yo voy a salir de esto, yo sé que yo lo puedo lograr, yo sé que esta enfermedad no me va a vencer porque yo soy más fuerte que esta enfermedad. No, hermano, se trata de colocar nuestra voluntad a merced de la voluntad de Dios, porque Dios tiene un propósito y un plan a tu vida en medio de esta circunstancia que estás pasando. Por ejemplo, estamos viviendo esta circunstancia a nivel mundial en nuestro país, cumpliendo una cuarentena. ¿Cuál es el enfoque principal? Buscar la voluntad de Dios. Este tiempo el Señor nos ha permitido para poder buscar más de su presencia a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de compartir con nuestros familiares. Es un proceso en donde Dios nos está ayudando también a sanar heridas del pasado, falta de perdón, algún tipo de abuso, qué sé yo, pero Dios sabe qué necesita sanar en tu vida y su voluntad en medio de esta circunstancia es por medio del propósito que Él tiene contigo y lo que quiere lograr contigo en medio de este tiempo. Octavo lugar, la sanidad divina no es un desafío a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente con esto, yo voy a tener esta bendición de Dios quiera o no quiera. No se trata de lo que quieras o no quieras, se trata de lo que Dios quiere para ti. Entonces es ese cambiar de esta bendición, lo voy a obtener quiera o no lo quiera, por un yo la quiero porque Él la quiere. Es entender lo que Dios quiere en tu vida y poder obedecerle. Vemos entonces también que ni tampoco es inmortalidad física, sino plenitud de vida hasta que la labor de nuestra vida se concluya. Vemos que es un proceso que Dios va cumpliendo en nuestras vidas durante toda nuestra experiencia de vida hasta que estemos delante de Él en su presencia, alabándolo y glorificándolo. Y por último vemos que la sanidad divina no es una profesión médica mercenaria que los hombres han adoptado como un oficio o una profesión para enriquecerse. Muchas veces han habido hermanos de la fe que han colocado esta actividad de la sanidad divina como una actividad para enriquecerse. Hermano, el don que el Señor te ha dado y como obra el Espíritu Santo en tu vida es para glorificar el nombre de Dios. No es para usarlo para tener fines monetarios a través de ello. ¿Por qué? Porque Dios es quien te ha dado ese regalo, esa bendición en tu vida para que tú lo uses con sabiduría y para glorificar su nombre. Así que todos los dones de Dios son gratuitos y la sangre derramada por Cristo nos ha hecho libres. Tenemos esa confianza de que la sanidad que el Señor ha derramado en nuestras vidas y su sangre preciosa nos ha hecho libres. Así que hemos entendido lo que no es la sanidad. Ahora vamos a entender lo que es la sanidad divina. Lo primero que debemos entender es que es el poder sobrenatural de Dios
infundido en los cuerpos humanos, renovando sus fuerzas y replanteando y restableciendo la debilidad del cuerpo humano por la vida y el poder de Dios. Entonces ese regenerar, esas nuevas fuerzas que Dios te da, es esa presencia de Dios sobrenatural por medio del Espíritu Santo que trae renovación y vida nueva en Cristo Jesús por medio de su presencia. En segundo lugar, está fundada no en el razonamiento del hombre o en el testimonio de aquellos que han sido sanados, sino solo en la palabra de Dios. Así que no es a través de lo que pensemos, no es a través del testimonio que nosotros hayamos tenido en algún momento de que Dios haya hecho el milagro en nuestras vidas, sino solo en la palabra de Dios. Dios siempre cumple su palabra en nuestras vidas. Dios siempre cumple sus promesas. Y Dios no tiene signo de variación de lo que Él ya ha establecido en su Sagrada Escritura. La verdad descansa en la palabra de Dios. Así que el reconocimiento de la sanidad divina está contemplado en la palabra de Dios. Podemos ver también que la sanidad divina siempre reconoce la voluntad de Dios y se doblega a ella con profunda sumisión. Job 33, 14 al 25. Podemos ver en la vida de Job que él reconoció que la voluntad de Dios en su vida era lo que le conllevaba a profundizar su sumisión. En medio de las circunstancias que estaba viviendo muy difícil Job, vemos que Job se humilló delante de la presencia de Dios y entendió que tanto el vivir como el morir era producto de la voluntad de Dios. Así que si en tu vida está pasando una circunstancia difícil, quiero decirte que Dios tiene la voluntad y el control en lo que tú estás viviendo. Y necesitas colocar tu mirada en Él porque Él tiene cuidado de ti. ¿Qué necesitamos hacer? Doblegar nuestras vidas y ser siervos delante de su presencia. La sanidad divina es parte de la obra redentora de Cristo. Así que nuevamente recordamos Isaías 53, 4. Y necesitamos apropiarnos de esta sanidad en Cristo Jesús. Dice, apropiémonos de la sanidad y amemos más a Jesús, porque esta sanidad provino de sus llagas. El dolor que Jesús pasó, la laceración que se produjo en su piel. Fíjense que el versículo dice como llaga, o sea, fue irreconocible. Y a través de esa llaga, el Señor trae sanidad en tu vida. Así que debemos amar a aquel que ha traído esa sanidad, que es Cristo Jesús. La sanidad divina llega hasta nosotros por la vida de Jesucristo, que resucitó de los muertos y en su propio cuerpo. Así que podemos tener la esperanza de que Jesucristo ha resucitado, de que ha cumplido su promesa y hoy por hoy está sentado a la diestra de su Padre, abogando por nosotros y también teniendo cuidado de nosotros en todas las circunstancias de enfermedad que podamos estar pasando. Así como esta situación a nivel mundial, Jesucristo está al control. En séptimo lugar, podemos ver que es la obra del Espíritu Santo avivando el cuerpo. Vemos que Jesucristo obraba a través de este don de sanidad, primero bajo la voluntad del Padre y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien obra en nosotros, es nuestro consejero, es quien nos guía, es quien nos redarguye y nos dirige a buscar su buena, agradable y perfecta voluntad. Así que el Espíritu Santo obra con poder en nuestras vidas y nos permite reconocer la sanidad que viene de Él. En octavo lugar, podemos ver que la sanidad divina viene por la gracia de Dios, no por la obra del hombre. ¿Qué es una gracia? Es un regalo inmerecido. Así que la sanidad de vida divina es un regalo inmerecido que Dios nos da. Y no es por nuestras obras, no es porque lo merezcamos, no es por lo mucho que hagamos, sino por medio de la gracia de Dios. Podemos ver que también la sanidad divina es y viene por medio de la fe. ¿Qué quiere decir esto? No es la fe que sana, Dios sana, pero la fe
la recibe. Es colocar nuestra confianza en aquel que trae sanidad. Es colocar nuestra mirada en Cristo Jesús, quien nos sana. Nuestra fe debe estar alineada a lo que Jesucristo es, que es nuestro médico por excelencia y nuestro sanador. La sanidad divina está de acuerdo con todos los hechos de la historia de la iglesia. Y cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, y también conocido como el libro de los Hechos del Espíritu Santo, vemos un obrar en sanidad por el cual la iglesia primitiva, el Señor se manifestó con poder, que se sigue manifestando con poder el día de hoy y que se seguirá manifestando hasta la venida de Jesucristo. Vemos aquí también que la sanidad divina es una de las señales de nuestra era. ¿Qué quiere decir esto? Son señales que el Señor nos da y que nos permite ver para reconocer que Cristo está pronto en venir por nosotros. Es la respuesta de Dios a la incredulidad del hombre de hoy. Entonces vemos que Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo nos permite poder presenciar todas estas obras de sanidad por medio del Espíritu Santo y por medio de la obra de Jesucristo en su cuerpo, que Jesús está pronto en venir. Así que hemos podido ver lo que no es la sanidad, hemos podido ver lo que sí es la sanidad, y ahora vamos a tocar el tema cómo es Jesús nuestro sanador. En primer lugar, porque Él ha comprado la sanidad para que nosotros, para nosotros por sus llagas, y lo vemos en Mateo 8:17, que Él llevó nuestras enfermedades sobre Él y nuestras dolencias. Así que vemos a Jesucristo cumpliendo esta promesa. En segundo lugar, porque es su vida resucitada en nosotros. Tenemos sanidad no solo en Jesús, sino en Jesús. Es su cuerpo viviente y la recibimos en la medida que moramos en Él y la mantenemos solo cuando permanecemos en Él. Entonces, no es solamente tener sanidad en Jesús, sino con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vive en nuestras vidas. Y también podemos reconocer a Jesús como nuestro sanador, porque Él nos capacita para apropiarla, concediéndonos poder para creer. Él nos da la fe para confiar en Él si queremos recibirla. Así que colocamos nuestra confianza en Jesús y Él hará todo lo demás. Pero recuerda, hermano, todo conforme a su voluntad. Quiero compartir con ustedes lo que quiere decir todo esto que hemos explicado el día de hoy con una historia. Y dice así: un chino una vez estaba relatando la diferencia entre Cristo, Confucio y Buda. Él dijo: yo estaba en medio de un foso profundo y medio hundido en el lodo, clamando que alguien me saque. Al mirar hacia arriba, vi un hombre canoso y respetable que me observaba. Su rostro denotaba un espíritu puro y santo. Mi hijo, me dijo, este es un lugar terrible. Sí, le dije, caí en él. ¿Pudiera ayudarme a salir? Hijo mío, me dijo, yo soy Confucio. Si usted hubiese leído mis libros y seguido mis enseñanzas, usted no estaría aquí. Sí, padre, le dije, pero no puede ayudarme a salir. Al mirar hacia arriba, vi que se había ido. Pronto vi aparecer otra persona, y otro hombre se inclinó hacia mí, esta vez con los ojos cerrados y los brazos cruzados. Parecía estar en un lugar lejano y distante. Mi hijo, me dijo, cierre los ojos y cruce los brazos y olvídese de sí mismo. Entre en un estado de reposo total. No piense en nada que le pudiera perturbar. Quédese tan quieto que nada le moleste. Entonces, hijo mío, estarás en un estado de reposo tan delicioso como el mío. Sí, padre, le contesté, lo haré cuando esté en tierra firme. No puede ayudarme a salir, pero Buda también se había ido. Yo estaba sumergiéndome en la desesperación cuando vi otra figura sobre mí, diferente a las otras. Era muy sencillo y se parecía a nosotros.
pero había rasgo de sufrimiento en su rostro. Le clamé: «Oh Padre, ¿puede ayudarme?» «Mi hijo», él dijo, «¿qué le pasa?» Antes de poder contestarle, él estaba a mi lado en el lodo, me rodeó con sus brazos y me levantó. Y entonces me dio de comer y me hizo descansar. Cuando estaba bien, él no me dijo ahora, no lo vuelvas a hacer, sino me dijo: ahora caminemos juntos. Y hemos andado juntos desde ese día. Entonces vemos que Jesús está con nosotros caminando desde el día en que confesaste por tus labios de que Él era tu Salvador. Así que confiemos en el Señor, descansemos en Él, en medio de esta circunstancia que estamos pasando, oremos y coloquemos nuestra fe en Cristo Jesús. Que su palabra sea nuestro sustento, que su Santo Espíritu sea nuestra dirección y que nuestro amor sea dirigido a Cristo Jesús. Lo que necesitamos entender es lo siguiente: necesitamos cambiar un evangelio de la razón por un evangelio del corazón, porque en el corazón emana la vida y a través de creer en tu corazón seremos salvos. Dios te bendiga.